Johnson llama al gobierno británico a no dimitir tras ola de renuncias. El primer ministro británico, Boris Johnson, llamó al gobierno a no renunciar tras la ola de dimisiones de altos cargos del Reino Unido esta semana. Justo cuando son tiempos difíciles, cuando el país se enfrenta a una presión económica y presupuestaria, cuando en Europa se está librando la mayor guerra en 80 años, justo en este momento se espera que el gobierno siga funcionando en lugar de disolverse, dijo Johnson, citado por la cadena Sky News. Según el jefe del gobierno, ahora se necesita seguir trabajando y centrarse en las cosas que son importantes para el pueblo. Horas antes, varios diputados del gobernante Partido Conservador expresaron su desconfianza en Johnson y plantearon aprobar una moción de censura en su contra. El propio primer ministro, por su parte, apuntó que aceptaría dimitir si se diera cuenta de que bajo su liderazgo el gobierno no puede seguir funcionando. Por supuesto, si hubiera circunstancias en las que me diera cuenta de que el gobierno no puede continuar funcionando y cumplir con el mandato que nos dieron, entonces me iría, dijo, al intervenir en el Parlamento británico. Al mismo tiempo, anunció su intención de preservar su cargo. El 5 de julio los titulares de salud y de finanzas del Reino Unido, Sajid Javid y Rishi Sunak, respectivamente, anunciaron su dimisión por haber perdido la confianza en Johnson y por estar en desacuerdo con sus métodos de gestión. Este 6 de julio tomaron una decisión similar una quincena de altos cargos británicos, entre ellos el ministro de Estado para las Escuelas y el Aprendizaje, Robin Walker y el ministro para la Infancia y la Familia, Will Kinsey. La crisis de confianza en Johnson se agravó tras otro escándalo con el Ejecutivo Conservador, cuando la semana pasada trascendió que el diputado Christopher Pincher, partidario de Johnson, en estado de ebriedad, había acosado a 2 visitantes de un club de Londres. Varios políticos afirmaron que Johnson nombró a Pincher para el cargo de coordinador adjunto de la facción parlamentaria conservadora, a pesar de conocer de incidentes semejantes en el pasado. Es un poco como la muerte de Rasputin. El futuro político de Boris Johnson queda en el limbo, claves de la crisis en el gobierno británico. Hasta el momento, más de 40 ministros y ayudantes han abandonado el gobierno. El futuro político del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, parece quedar en el limbo tras una oleada de renuncias de los miembros de su gabinete en medio de la serie de escándalos que rodean al mandatario. A continuación, repasamos las claves que marcaron la actual crisis. A continuación, repasamos las claves que marcaron la actual crisis. El último escándalo. La última controversia en torno a Johnson surgió la semana pasada, cuando trascendió que Chris Pincher, miembro del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes y el segundo a cargo de la disciplina de la formación, acosó a 2 hombres en un lugar público mientras estaba en estado de embriaguez. Como resultado, Pincher renunció a su puesto y fue suspendido del partido. Desde entonces, se reveló que Johnson nombró a Pincher para altos cargos en el partido y el ejecutivo pese a que estaba al tanto de las acusaciones de otros casos de conducta sexual inapropiada protagonizados por el parlamentario. Este martes, el primer ministro pidió disculpas por estas decisiones en una declaración a la BBC y admitió que le habían informado sobre una queja contra Pincher en 2019 que posteriormente fue resuelta. Hasta el momento, más de 40 ministros y ayudantes han abandonado el gobierno.
el secretario de Salud, Sajid Javid, el canciller de Hacienda, Rishi Sunak, el ministro de Infancia y Familia, Will Kinse, y el titular de Escuelas, Robin Walker, anunciaron su decisión de dejar sus puestos. A ellos se sumaron Victoria Atkins, ministra del Estado que depende del Ministerio de Justicia, la ministra de Medio Ambiente Jo Churchill, y John Glenn, secretario económico del Tesoro, junto con varios cargos importantes dentro del Partido Conservador. Así, dimitieron también el vicepresidente de los conservadores, Bima Folami, el enviado especial a Marruecos, Andrew Morrison, y los secretarios privados del Parlamento de la bancada conservadora Jonathan Gullis y Sakib Bati, entre otros. Mientras tanto, otras figuras importantes como el viceprimer ministro Dominic Raab, la secretaria de Exteriores, Liz Truss, la titular de Interior, Priti Patel, o el ministro de Defensa, Ben Wallace, indicaron que seguirán en sus cargos. Voto de confianza y Partygate. La crisis en el gobierno llega un mes después de que los Tories sometieran a Johnson a un voto de confianza. Aunque el mandatario contó con 211 votos de respaldo y mantuvo el cargo, 148 parlamentarios conservadores expresaron su desconfianza, lo que representa más del 40% del grupo. La moción de censura se materializó tras la publicación de un informe en el que se investigaron los pormenores del escándalo llamado Partygate, relacionado con la celebración de varias fiestas en la sede del jefe del Ejecutivo en el N10 de Downing Street en medio del primer y segundo confinamiento nacional por la pandemia del COVID-19. Los eventos se celebraron en un momento cuando las normas sanitarias prohibían las reuniones sociales en el país. El veredicto de los británicos, según una encuesta. Mientras, una encuesta publicada este 6 de julio por la empresa YouGov refleja que el último escándalo relacionado con Pincher hizo que el 69% de los británicos quieran que Johnson dimita, la cifra más alta registrada desde enero, cuando el porcentaje se elevaba al 63% en medio de la salida a la luz de los detalles del Partygate. Además, el 54% de los que votaron a favor de los Tories en las elecciones de 2019 también quieren ver al jefe del Ejecutivo fuera de Downing Street, siendo la primera vez que este índice es más alto que el porcentaje de votantes conservadores que siguen apoyando a Johnson, el 33%. Este hecho destaca especialmente, ya que en el sondeo de junio la mayoría de estos mostraron su apoyo al mandatario. Críticas desde oposición y los propios conservadores y titulares lapidarios. Por su parte, el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, vaticinó una caída del ejecutivo de Johnson. Después de toda la sordidez, los escándalos y el fracaso, está claro que este gobierno está colapsando ahora, declaró. Los ministros del gabinete de los Tories han sabido en todo momento quién es este primer ministro. Han sido sus animadores a lo largo de esta saga de disculpas. Lo apoyaron cuando violó la ley, lo apoyaron cuando mintió repetidamente y lo apoyaron cuando se burló de los sacrificios de los británicos. Haciendo esto, han sido cómplices en todo momento, mientras Johnson ha deshonrado su cargo y ha defraudado a su país, aseveró. Mientras, varios parlamentarios conservadores señalaron que a raíz del escándalo de Pincher han dejado de apoyar a Johnson. Entre ellos están Robert Alfon, Lee Anderson o Andrew Mitchell, entre otros. Este último, quien entre 2010 y 2012 formó parte del gobierno, comparó los intentos del mandatario de salvar su futuro político con el asesinato de Grigori Rasputin, una de las figuras más famosas de la historia de Rusia. Es un poco como la muerte de Rasputin. Lo han envenenado, lo han apuñalado, le han disparado, han arrojado su cuerpo a un río helado y aún así vive,
dijo en una entrevista con la BBC este miércoles. Los que también auguran una posible caída de Johnson son los periódicos británicos, que salieron este miércoles con titulares lapidarios. A fin del juego, finalmente, Johnson al borde del precipicio, salón de la última oportunidad, puede incluso Boris, el cerdito engrasado, escabullirse de esto. Son algunos de los ejemplos que llenaron las portadas más destacadas.